Pues gracias por estar compartiendo, cómo no, este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos, cómo no, a un programa más de Canal 4 TV. Y hoy vamos a comenzar hablando del sector del transporte. Y para hablar de transporte y de movilidad, seguro que ustedes se sienten más identificados cuando hablamos de global. Es como si fuera nuestro transporte, es propio nuestro. Seguro que muchas de ustedes ahora dirán, vamos a conocer un poco más y más de cerca global. Pues bien, para conocer global y más identificarlos con este servicio de transporte, nos acompaña el director general de Global, don Víctor Quintana Hernández. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que bien. Y decir que estamos bien en este momento, pues es una alegría, yo creo que para todo el que esté bien, para que ustedes también. ¿Es Global parte del transporte de la movilidad de todos los Gran Canarios en esta isla? Sí, yo creo que Global está muy arraigada a lo que es la tierra. Al final, los propietarios de Global son los mismos trabajadores que al final son los ciudadanos de la isla. Y quién no conoce a algún pariente que trabaje en Global o algún amigo que trabaje en Global. Yo creo que no hay nadie en la isla que no tenga a nadie que le conecte directamente con Global, con algún trabajador. Y entonces al final yo creo que somos como iba a decir, como las chocolatinas Tirma, ¿no? Pertenecemos a esta tierra, ¿no? Es una seña de identidad, transporte público, transporte de movilidad, que sea global. Sí, inicialmente pues empezaron con Salcá y Utinsa en el año 73, y ya desde el año 2000, ya yo creo que todo el mundo ya todavía hay gente que dice, oye, voy a coger la Utinsa, voy a coger el Salcá, y la verdad es que, bueno, uno era femenino, otro era masculino, pero ya casi la gran mayoría de la gente ya lo nombra como global, ya está la marca está identificada y generalizada, y yo creo que para Gran Canaria sobre todo tiene que ser un orgullo que una empresa del volumen de Global, que sea canaria, que sea dueña de sus mismos trabajadores, los cuales son al final dueños de su presente y de su futuro. Entonces eso no es fácil que un colectivo de trabajadores puedan decir eso, porque normalmente siempre estás en manos de multinacionales o de empresas grandes, y bueno, aquí por lo menos podemos sentarnos y las consecuencias de las decisiones las sufrimos nosotros, pero son otras decisiones, y eso, pues, bueno, yo creo que tiene un orgullo para los trabajadores y en general para la sociedad canaria también. ¿Y cómo se hace eso? Así de claro, ¿cómo se mantiene? Se lleva una empresa, y por los tiempos que estamos, ¿no? Porque siempre llega a estas grandes multinacionales, llega a esos inversores, que mantener, y sobre todo por una situación que sean los propios trabajadores, los dueños de la empresa, y mantener ese bloque con toda la historia que tenemos en Canarias, y en este caso en Gran Canaria, con Global. Antiguamente Salcá y Utinsa. Sí. Hombre, eso, nacieron en el 73. Entonces en el 73... ya los herederos de los piratas formaron Utinsa, ya eran trabajadores, entonces pasaron a formar, tenían su pirata, pues pasaron a aglutinarse como Utinsa, entonces eran dueños, trabajadores, muchos de ellos. Había algunos dueños que no trabajaban, pero bueno, había pocos accionistas que no fueran trabajadores. Y luego también en Salcá, cuando también nacieron como sociedad anónima laboral, que los mismos trabajadores, que eran herederos de los coches de hora en su momento, pues la empresa quebró en aquel momento y formaron una nueva empresa donde los trabajadores pues pusieron dinero en su bolsillo, hipotecaron pues, sus propiedades para que la empresa arrancara. Entonces ya en esos inicios arrancaron con esta modalidad. Entonces la verdad que no es fácil que ninguna empresa dure 47 años como lo es Salcá y Utinsa y era Global. Y tampoco es fácil que dure con la modalidad de organización donde los trabajadores son los dueños. Cuando son pocos es fácil ponerse de acuerdo, pero cuando somos 770 trabajadores en Global ahora mismo. 770, entonces, de pronto, ¿no? Claro, entonces poner de acuerdo y tomar decisiones con 770 personas que opinan no es fácil, pero bueno, no digo que tampoco sea difícil, pero al final, como cualquier empresa, el órgano que más manda en la empresa es la Junta General de Accionistas. Se reúne como norma una vez al año, que es obligatorio, y si hay que hacer alguna extraordinaria, después se hace. Y de ahí un poco emanan pues, las directrices generales de por dónde se quiere que vaya la empresa. De ahí eligen un consejo de administración, como cualquier empresa también, y ese consejo de administración es el que representa la propiedad durante el tiempo los 4 años que están en el mandato, y son los que van tomando las decisiones, escuchando siempre lo que quiere el colectivo de socios trabajadores que trabajan en la empresa.
Entonces hay que estar siempre, ese colectivo, el Consejo de Administración siempre tiene que estar bastante atento a no perder el hilo con lo que el socio trabajador quiere de su empresa. Y entonces ahí hay sobre todo un proceso de comunicación que es difícil. O sea, incluso hoy en día con todos los medios de comunicación que hay, los canales de comunicación, pues el WhatsApp, el correo electrónico, y pues no llega la comunicación. Es difícil que en lo que uno piensa en la cabeza, que lo tenga el otro en la cabeza en la igualdad de condiciones, porque siempre por el camino, como se mete ruido, hay veces que no llega lo mismo. Entonces hay que tener cuidado entre el canal, el emisor, el que recibe. Y entonces esa labor es la principal. Y ya luego, pues, bueno, como cualquier empresa, nombra un director y con la estructura directiva que tiene y con el organigrama, ya funciona como cualquier empresa. Pero lo difícil sobre todo es escuchar al colectivo y ser ágiles para no perder un poco el rumbo que marca esa Junta General. Es que este claro ejemplo o tipo de empresa será de estudio en las universidades del sector empresarial, ¿no? Que un grupo de trabajadores sean los propios, pero es que no estamos hablando de una empresa pequeñita, estamos hablando de una gran empresa. Sí, lo que es complejo sobre todo es con volúmenes ya grandes de personas, pues eso, el no perder el feeling y lo que la mayoría quiere. La identidad. Sí, la identidad y que el objetivo, pues haya un objetivo que compartan todos y entonces con ese objetivo común vamos a luchar todos en masa para conseguirlo. Desde que haya objetivos individuales distintos del objetivo común es cuando empiezan a haber problemas. Entonces, bueno, como cualquier sitio, siempre hay personas que tienen objetivos individuales que no van acorde al objetivo común, pero bueno, si la gran mayoría tiene el mismo objetivo, eso tira. Y ya luego da igual las piedras que se pongan por delante, que eso camina y si hay que quitar las piedras se aplastan y si no se pasa alguna por arriba, ¿no? Pues fíjese qué piedra tenemos en el camino, y no solo la tiene en este caso el sector de Trapósit, sino toda la sociedad, y la piedra se llama COVID-19 o coronavirus, que ha venido para chafarnos la vida, así de claro. ¿Cómo han llevado desde la empresa global esta pandemia sanitaria, las medidas que han adoptado y hacer frente a esta situación? Pues mira, nosotros, bueno, como a todos, ¿no? Nos cogió por sorpresa, ¿no? Nos llevamos un mazazo todos en marzo cuando empezamos con el confinamiento y con el cambio de vida que hemos tenido todos en general. Pero hasta marzo nosotros venimos de un año 19 que con los nuevos bonos que sacó la administración, inicialmente el Cabildo con el bono Boba Joven, luego con el bono residente que sacó el gobierno de Canarias, pero bueno, todos juntos al final, habíamos tenido una evolución, un crecimiento de viajeros importante con respecto al 18. Habíamos conseguido que muchos clientes dejaran el coche en su casa para coger la guagua porque habían visto que económicamente les salía más rentable, les solucionaba los problemas de movilidad. Al final colaboraba con el medio ambiente en esa, bueno, todo el mundo es ecologista hoy en día, ¿no? Está mal decirlo, pero bueno, yo creo que todo el mundo tiene ese sentimiento por cuidar el medio ambiente, entonces colaborabas ahí y ahí veníamos con un crecimiento importante de viajeros en el año 19. En el año 20 pues estábamos, yo creo que superando las cifras del 19, teníamos otro crecimiento casi tan importante en los primeros meses. Hubiéramos cerrado el año 20 con récord casi de viajeros en global, que hubiera supuesto pues eso, conseguir el objetivo de que el transporte regular de viajeros pues cubriera las necesidades de movilidad de las personas sin tener que hacer uso de los coches particulares. Pero claro, en marzo llega el coronavirus y todo ese trabajo que ya se venía haciendo con el tiempo, pues bueno, un bajón en seco para luego empezar a retomar. Estuvimos esos meses, claro, con las restricciones primero de movilidad general de la ciudadanía y luego también porque nos obligaron a reducir servicios, primero un 50% y luego fueron otra etapa más larga que fue creo que fue un tercio el 33% de los servicios ofertados como mucho. Claro, eso pues nos redujo los ingresos, primero porque no había gente que se moviera tampoco, pero estuvimos en torno solamente a un 10% de ingresos con respecto a los mismos días del año pasado. Eso sostenido pues durante los 2 meses y medio, sí, más o menos fue el confinamiento más o menos el más exagerado, ¿no? Rompe la cuenta de resultados de cualquier empresa. El Estado pues sacó alguna línea de ayuda para ayudar al transporte regular de viajeros
Inicialmente nosotros nos acogemos a una ayuda que sacaron para el transporte interurbano, que estamos esperando un poco que se canalice. El Cabildo, la verdad que desde el principio siempre fue coherente con su filosofía y con su discurso de que es un servicio público esencial y que el garante de que ese servicio se preste es el Cabildo, siempre y cuando la empresa operadora pues haga bien el trabajo. Entonces siempre dijo que apostaba porque había que ver, se tenía que producir un equilibrio económico y financiero de la concesión, y confiamos en que así será. Verá que luego siempre esos equilibrios pues a lo mejor llegan más tarde de lo que uno quisiera, porque el mes a mes hay que ir haciendo pago de las nóminas, de los gastos. Hemos acudido a algún crédito ICO también con entidades bancarias, que también nos ha dado un poquito de cancha. Pero bueno, estamos tranquilos porque sabemos que la administración conoce perfectamente el servicio y es el que tiene que garantizar, y así lo ha manifestado, lo que es el equilibrio económico y financiero de la concesión, y en ello estamos. Ahora nos preocupa también bastante lo que es el año que viene, porque este año yo creo que con las pérdidas que ya tenemos asumidas, y cuando se produzca el reequilibrio pues estamos medianamente tranquilos, pero el año 2021 es el que... ¿Le preocupa? Es el que mete más miedo, porque una parte del reequilibrio de este año viene del Estado con fondos que políticamente se han comprometido. Falta que lo materialicen, pero bueno, yo espero que eso no falle, ¿no? Pero ya en el año 21 es más incierto. Todavía no hay presupuestos, no se sabe, hasta que no se hagan los presupuestos de cada administración y se vea cómo queden, no se sabrá qué es lo que hay. Porque nosotros, claro, este año no es que, aunque nos den lo mismo que el año pasado, no nos vale. Porque al ir las guaguas con menos pasajeros, el servicio nuestro cuesta lo mismo, vaya la guagua llena o vaya vacía. O sea, si el servicio va 30 veces la línea 80 de Las Palmas a Telde, o de la 303 de Las Palmas a San Mateo, o la 210 de Las Palmas a Aruca, las veces que vaya, nos va a costar casi lo mismo, vaya la guagua llena o vacía. Pero bueno, como la guagua ahora no, las estimaciones para el año que viene, con suerte llegaremos a tener un 80% de los ingresos que teníamos en un año normal. Ese 20% que falta es mucho dinero. Entonces tampoco podemos recortar demasiado, porque como se pide que la gente no vaya muy masificada en el servicio público, pues no tiene sentido reducir para que luego la gente vaya más apretada en la guagua. Entonces ahí hay que buscar una solución de compromiso del servicio público esencial frente al coste económico que tiene el servicio. Pero es complejo, ¿no? Para cuadrar esos números, porque al reducirte las personas que pueden ir en ese servicio, el ingreso es mínimo, pero el coste es mayor. Hay un sobrecoste porque hemos tenido que hacer refuerzos en limpieza, pues mascarillas para todo el personal, hidrogel, o sea, protocolos un poco para adecuarnos un poco a las nuevas situaciones. La ocupación de la guagua la tenemos restringida como máximo al 85% de las plazas que tenían anteriormente. Eso es importante porque en hora punta ese 15% que nos falta nos implica ahora pues poner refuerzos. En hora punta, porque luego en hora valle espera que las guaguas van con menos pasajeros, pero ya tenemos que tener un conductor más y una guagua más a las 6:30, 7 de la mañana por si la guagua X se rebosa, ¿no? Entonces todo eso nos obliga a tener un sobrecoste. Por el camino también hemos perdido parte de ingresos porque no podíamos cobrar en efectivo a los clientes. Eso al principio nos dio mucho problema a nosotros y a los clientes, que son los que lo sufrieron al final, hasta que logramos poner el pago con tarjeta bancaria a bordo. Eso alivió bastante la problemática, pues ya hoy en día casi todo el mundo tiene una tarjeta bancaria. ¿Eso qué fue? Me gustaría aclarar esto, ¿no? Porque se generó un malestar, por lo menos, o se transmitió ese malestar, ¿no? ¿Quién puso esa normativa de que el cliente tenía que pagar con la tarjeta y no podía pagar en efectivo? ¿Fue una directriz de la empresa? ¿Fue un capricho o una decisión de los trabajadores? ¿Quién impuso? No, al principio hubo un revuelo grande porque todo el mundo pensaba que tocando el efectivo pues te iba a contagiar o no. Entonces, en esa incertidumbre se generó una corriente de prohibir el pago en efectivo en casi todos los sitios, ¿no? Verá que luego con los meses se ha ido viendo que no era tan... Pero bueno, ahora, pero en aquella época la tendencia era eliminar el efectivo en todos los transportes públicos a nivel estatal.
Y aquí, bueno, la administración del Cabildo pues siguió esa corriente y bueno, yo creo que era correcta en aquel momento, una decisión correcta porque era lo que tocaba en aquel momento. Y luego, sobre todo, el tema claro, la gente lo conoce menos, pero es lo fundamental. Lo que se perseguía era una trazabilidad de los viajeros que se montaban a bordo de la guagua. O sea, hoy en día se ha comprobado y demostrado que viajar en guagua es seguro. O sea, el viajar en guagua, en cualquier transporte público, la probabilidad de contagiarte es, no sé, 30 veces inferior que cuando vas a una cafetería. Y el motivo es muy simple, porque si vamos todos con mascarilla y en la guagua generalmente no se habla, al no haber gotículas, ni spray, ni nada, el ambiente está limpio porque no está contaminado. Entonces, hay mucha ventilación de renovación de aire exterior dentro de la guagua. Cada vez que se abren y se cierran las puertas, hay bastante regeneración del aire ahí. Entonces, ya hay muchos estudios que determinan que contagiarse dentro de la guagua es casi imposible, aunque vayas pegado con el compañero de viaje que tengas en la guagua, ¿no? Entonces, hoy en día es así, pero hasta ahora lo que se perseguía era tener una trazabilidad de cualquier viajero que se montara a bordo de la guagua y poder identificarlo con nombre y apellido, porque cuando alguien se contagiara decía, oye, ¿usted qué ha hecho durante la última semana o los últimos 3 días? Pues estuve en este bar, estuve tal, cogí la guagua, tal expedición. Entonces, con eso sabíamos qué pasajeros coincidieron con él en esa expedición. O sea, eso daba una seguridad importante a los pasajeros, ¿sabes? Verá que molestaba a otros que no podían acceder al transporte, pero damos una seguridad extra que en aquel momento se pedía. Entonces, desde el Cabildo, el consejero, pues bueno, tuvo siempre eso en la cabeza de tener trazabilidad en los viajeros que se montaran a bordo de la guagua, y lo conseguíamos con el pago de los bonos nominativos. Entonces, por eso fue... Bueno, la gente el que no tenía bono nominativo tuvo que sacárselo, algunos ya por último no, en mitad del proceso pues habilitamos para que se pudiera sacar por internet, y por lo menos con el justificante, con el recuerdo de haberlo solicitado, ya podía viajar durante 5 o 7 días hasta que fueras a recogerlo a algún punto habilitado para la recogida. Entonces, hombre, intentamos buscar soluciones pero el objetivo fundamental fue tener una trazabilidad de todos los viajeros con nombre y apellido que se montaban a bordo de la guagua. Y yo creo que eso era de nota en el momento. De hecho, creo que de Fomento felicitaron al Cabildo de Gran Canaria por esa iniciativa. Pero ahí recibía una presión por parte de los propios conductores, ¿no? El pasajero de turno que se quería subir y quería pagar en efectivo. Claro, los pobres conductores, pues al final eran la primera línea de batalla. Pero es verdad que luego también desde el mismo comité de empresa hay quien lo entiende, pero hay quien no lo entendía, montaba el show. Clientes, muchos lo entendían, la gran mayoría, siempre había alguna nota discordante que bueno, sí, pero es normal. Pero en lo mismo, pero no solamente aquí en Gran Canaria, sino en el mismo comité de empresa, aquí en las grandes empresas de transporte regular de urbana, el comité de empresa solicitaba que se quitara el efectivo en aquel momento. Claro, la incertidumbre era tal que no sabía si te contaminaba con la mirada casi. Entonces, no me mires que no tanto, ¿no? Pero entonces, por ese lado... Fue una situación de pánico, podemos decir, porque claro, es que desconocíamos cómo se transmitía, cómo se contagiaba, porque después las medidas que se llevaba, que se había que utilizar guantes, que se había que utilizar los geles. Quiera o no quiera, que los conductores, las conductoras de guagua también son padres y madres. Claro, es que ellos, de hecho, tienen familia, todavía no son androides, hasta ahora no ponen androides. Todavía las autoridades sanitarias desaconsejan el uso del efectivo. O sea, entonces está desaconsejado, con lo cual tiene sentido todavía mantener el efectivo fuera de circulación. Claro, cuando uno coge la guagua, la coge a lo mejor por la mañana y a mediodía o por la tarde. Pero el conductor es que por su puerta pasan por allí, no sé, en el día le pueden pasar 400 viajeros distintos. Y que están, pues bueno, sí, cierta separación, pero no a 80 centímetros, 1 metro. Verdad que graban con mascarilla, pero es que se sentía mucho, y te lo transmitía, se sentía con la responsabilidad no solo que me lo contagiara, sino que, a mí me puede contagiar una persona y yo ser el responsable de contagiar al resto de los pasajeros que se van subiendo en la guagua. Y ahí es donde muchos decían, oye, yo también pongo en esa situación, a nadie le gustaría, ¿no? La verdad que al principio había mucha incertidumbre y con la realidad, pasa, ¿no? Lo que ha ocurrido, la realidad es que hemos tenido 2 o 3 casos de conductores que se han contagiado en ambientes familiares todos,
que luego le hemos hecho pruebas PCR al compañero de la guagua o al que le da el relevo el día de descanso, y ninguno ha tenido, o sea, el contagiado estaba aislado solamente, pero los demás estaban todos. Por lo cual se detectaba esos contagios en un núcleo familiar. El procedimiento de limpieza que se tiene de la guagua, pues al finalizar la jornada, incluso en el cambio de turno, los conductores pues tenían hidrogel, tenían algún papel y limpiaban ellos mismos el volante, la parte de un poco de los mandos. La separación con los viajeros, ¿sabes? Al principio no se podía entrar por la puerta delantera, desde lejos pagaban y entraban por la puerta trasera, ya luego eso se flexibilizó y se podía entrar, pero bueno, inhabilitamos la primera fila de asientos, con lo cual el conductor siempre tiene, garantiza como mínimo casi 1,5 metros de separación con respecto a los clientes. Cuando que yo creo que no es necesario, por lo que hablaba antes, porque al final el ambiente dentro de la guagua es un ambiente limpio porque no se habla y está el aire limpio, pero el que hace 2 viajes al día, vale, pero el conductor que está 8 horas allí, dice, coño, si podemos darle un plus de seguridad para que vaya tranquilo, que es un padre de familia también, o madre de familia, ¿sabes? Sí. Pues no costaba nada quitar esas plazas y por lo menos que fueran más tranquilos, y de hecho nos ha funcionado porque hemos tenido, 3 casos de infecciones en la plantilla y que han sido en entornos familiares todos ellos. Porque en esos momentos era un servicio esencial. En ese momento y ahora. Pero bueno, en aquel momento más todavía, porque claro, no te podías mover con coche, porque la policía te paraba, era la misión de la policía, te tenía que parar para ver a dónde iba. No, pero yo me refiero a que era un servicio esencial porque la ley te dice que tenía que seguir dando y prestando ese servicio. Sí. No es que por decisión nos quedamos en casa y nos paramos. No se podía parar, tenía que seguir. El transporte regular de viajeros en Canarias, el régimen económico y fiscal de Canarias establece que es un servicio público esencial. O sea, que está a nivel de la educación o de la sanidad. Esto es en condiciones extraordinarias, hay que mantenerlo y hay que garantizar su funcionamiento. Entonces, nosotros estamos a las órdenes de lo que dijera el Cabildo en este caso, y bueno, las cumplimos a rajatabla, ¿sabes? Con el problema siempre de eso del directo, que tienes que estar cambiando las cosas de un día para otro, pero bueno, yo creo que cumplimos bastante bien, tanto nosotros como guaguas municipales, todas las directrices que nos fueron mandando, y gracias a eso pues hemos conseguido mantener la movilidad de una forma más o menos digna, creo yo, bastante digna en un proceso, en unos momentos muy duros. Pero un poco extraño, ¿no? No ve tráfico como... Era complejo. Y los pocos pasajeros, incluso a veces vacía la guagua. Yo mismo me suelo bajar en guagua casi siempre. Antes de la pandemia bajaba todos los días en guagua. Claro, empezó esto, no cogía la guagua porque claro, cuando solamente podían ir 12 personas en la guagua a las 7 de la mañana que bajaba de San Mateo, digo, es que voy a ir yo, se va a quedar alguien en tierra porque a lo mejor soy el número 13 y luego el siguiente no lo recoge. Entonces, claro, en esos momentos sí, coño, qué raro esto, una guagua que a lo mejor te puede llevar 60 personas en una expedición normal, a no llevar mate 12. O sea, la situación era... Y luego el conductor, cuando veía que había más pasajeros, no podía llevarlo. Se quedaban, tenía que llamar a la central para que otra guagua viniera, recogiera. Las calles desiertas. Y sobre todo, porque a veces con los propios choferes se hace un núcleo familiar, ¿no? Porque es la rutina de muchos trabajadores, trabajadoras, y llega a veces esa unión familiar entre el conductor y los pasajeros. Sí. Y se extraña, ¿no? Porque, oye, y fulanito, incluso he visto el momento de llegará tarde o no llegará tarde, se preocupa, ¿no? Pues, oye, dice, hoy no lo recogí, ¿qué le habrá pasado? Entonces además te quedas mirando y lo ves corriendo y te esperas a que llegue, porque sabes que es que hay un feeling, hay un feeling importante, ¿no? No, y hay tanto, porque en otros sitios, éramos más pequeños, de repente se rompe la boba de Tejeda y el conductor, a las 7 menos cuarto de la mañana a lo mejor no puede bajar porque se rompe, y él va, coge su coche, los monta, baja a San Mateo, los deja allí, y luego allí ya coge una guagua, sube, ¿sabe? Porque sabe que está dejando a gente, a sus vecinos en tierra, al final son amigos, porque una vez que tienes una ruta más o menos fija, son gente que ves a menudo. Se crea ese vínculo familiar, ¿no? Y el mismo viajero es el que luego protege al conductor el día que ocurre algo. El conductor, que la gran mayoría son buenos, todos son buenos profesionales, pero el que se porta bien con el público, el que tiene esa afinidad, el mismo cliente es el que lo protege un día que sé que viene alguno que viene un poquito más desfasado y monta el pollo en la guagua. Y más vale que no lo cambies de esa ruta, porque nos llegan 1000 firmas ahí.
Pues Víctor, nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de los profesionales de Canal 4 TV. Hoy hablando del sector del transporte y hoy hablando de la empresa de Global. Nos vamos a publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes.